Este es un video de la serie de Redrawing en el que vamos a trabajar en un personaje, en un rediseño de personaje solicitado por uno de nuestros clientes. Este que vas a ver a continuación es un caso real. Entonces, empecemos. Lo primero que tienes que tener en cuenta al momento de comenzar un rediseño de personaje es que tienes que hacer un análisis exhaustivo, hacer una revisión, un chequeo general y a partir de él vas a comenzar como a crear tu propia propuesta. El cliente me ha solicitado que mantenga como la misma esencia. Sin embargo, vamos a hacer cierto tipo de ajustes que te voy a mencionar a continuación. El primero y muy importante es que estamos desarrollando el contexto de la ilustración, lo estamos desarrollando en Cartagena, Colombia. Mis clientes son paisas. Sin embargo, me han pedido que como primera instancia hagamos un cambio del sombrero, ya que es un sombrero como un estilo mexicano que honestamente no entiendo por qué lo trajeron pues para el personaje. Se va a cambiar por un sombrero volteado y vamos a mantener ciertos elementos o ciertas estructuras del personaje, pero no todas, por supuesto. Otro que analizo al momento de ver pues al personaje principal es que están manejando dos lenguajes de comunicación. Están manejando, acá hay como especie de un vector y lo están combinando con un dibujo trazado que tiene acabados en mapas de VIX también. Entonces es como un poco incongruente la manera en cómo resolvieron la creación del personaje. Hay un montón de factores que vamos a corregir en nuestra nueva versión. Entonces, lo primero que tienes que tener en cuenta luego de hacer un análisis y luego de hacer pues un acto investigativo de lo que vas a trabajar es que debes entender el dibujo que tienes de enfrente. Voy a llevarlo como a sus factores más generales y lo primero luego de la investigación sería la geometrización. Entender qué estamos trabajando. Cuando empiezas como de construir el personaje, logramos ver ciertos elementos que salen a flote, como la forma del rostro, como la mandíbula. Acá hay un círculo que nos está componiendo la parte después de la barriga. Aquí veo falencias como que se me está perdiendo el cuello. Este brazo me parece que está en muy mala posición. No entiendo de dónde viene. Si deformamos un poco al personaje y entendemos que aquí está el hombro, el brazo tiene una muy mala posición. Entonces voy a trabajar en eso. Tampoco sé qué está viendo el personaje. Se supone que debería estar concentrado viendo el arroz o en su defecto al menos no ser tan despectivo con él. Y por supuesto vamos a hacer el cambio de sombrero. Entonces cuando ya entendemos que estamos dibujando, podemos proceder a la fase de un boceto. Para dirigirnos a la sección boceto es importante que primero pues nos olvidemos de los elementos digitales. Lo que suelo hacer, antes que nada, y esto es muy personal, es que el personaje está mirando hacia la izquierda y para mí eso es algo negativo. Yo prefiero que el personaje siempre esté en dirección de izquierda a derecha. Lo que tenemos que hacer es comenzar a reestructurar el personaje con base a las estructuras que ya vimos previamente. Vamos a arrancar pues con un círculo, una elipse, que es la que nos va a ubicar o nos va a permitir entender dónde va a estar el rostro del personaje. Y recuerden la forma que hicimos para la mandíbula. Vamos haciendo como el esquema. Vamos a darle un poquito más de contextura al personaje, un poquito más de músculo de pronto. Hacemos un pequeño triángulo curvo que es el que nos permite ubicar la parte del pecho, los hombros, y vamos a ubicar la parte de la barriga en la parte inferior. Esta estructura visual que estamos componiendo en este momento no puede ser, digamos, posible, no puede ser real si ahora, como tercer paso, no buscamos unas referencias de qué es lo que queremos transmitir, de qué es lo que nos gustaría comunicar, por así decirlo. Dichas referencias yo las tengo por acá marcadas. Me puse a buscar un poquito en internet, en Pinterest, y pude encontrar ideas con las que me siento muy cómodo, ideas con las que me gustaría trabajar. Y les voy a comentar un poco pues por encimita. Lo primero es que entender qué tipo de personaje vamos a construir. Entendiendo que es un personaje lineal como el que está pues del lado izquierdo. Me gusta mucho la contextura. Creo que se presta para mi personaje. Fíjense que tiene la parte circular y el triángulo cóncavo en la parte superior. De pronto de este personaje, en lo que me estaba basando era en el uso de la mano, pensando en que el personaje debe estar sujetando o agarrando el plato de comida, pero también fíjense que
tiene buena contextura, porque yo de acá puedo tomar, así como está pues la parte del ladrillo, que en este caso es un poco rectangular, puedo tomar la misma composición, por así decirlo, y sencillamente hacer ciertos cambios estructurales a la forma base. Eso me va a permitir sacar el plato y que esté sujetado por la mano de nuestro personaje nuevo. De pronto me gusta mucho la expresión de la boca. Me gusta mucho que de pronto acá se está sonriendo. La sonrisa es muy espontánea, expresiva. Creo que voy a trabajar con eso. Y también me gusta la manera en cómo están haciendo los acabados de las sombras acá. Fíjense que estamos trabajando 2 tonalidades solamente. Y la parte, pues, una parte clara y una parte más oscura del mismo tono, ¿ok? De nuestro icónico Mario, no sé por qué, pero me gusta mucho esta mano. Voy a tenerla muy en cuenta. También la perspectiva en la que está observando. Fíjense que tiene los 3/4 en los que se encuentra mi personaje nuevo. Voy a tener en cuenta esta mano porque hay un error que estaba bien marcado en el anterior sketch. Y es que nuestro personaje está comiendo con palillos chinos. El plato tiene una marcación así un poco como inca, como peruana, no sé. Y encima viene un sombrero mexicano y tiene una bandera colombiana en el pecho. Entonces el personaje estaba falto como de identidad. Y por ello vamos a empezar como a unificar ese tipo de elementos. Ya no va a estar agarrando unos palitos chinos, por el contrario va a estar agarrando una cuchara. Entonces fíjense que de pronto la mano de Mario me sirve como para representar eso, como lo están viendo aquí a continuación. Entonces, lo que yo suelo hacer, una vez ya tengo como hecho el análisis de las referencias que voy a trabajar, es tomar esos elementos que precisamente me sirvieron, los rescato, en el caso pues de las manos de los personajes, la boca, vamos a rescatar esos elementos y vamos a empezar a revisar cómo podemos combinarlos en un boceto mucho más agradable, ¿no? Entonces tenemos por aquí la mano principal, que va a ser la mano que va a tener el plato de comida. Vamos a pegarle a la mano de la cuchara y a una sonrisa de nuestro personaje, que obviamente está mirando hacia el lado incorrecto. Algo así. Entonces, con esta guía bien definida de las referencias que tomamos, nuevamente nos dirigimos hacia la parte después del boceto central, que estamos haciendo de manera manual, y empezamos a trabajar un poquito la construcción del personaje, ¿cierto? Entonces, de este lado, vamos a trabajar o vamos a hacer lo que sería pues la construcción de la mano. Fíjense que primero lo hago muy geométrico, no tienen que hacerlo tan detallado, tan perfecto. Lo que sí sé es que en esta mano va a estar la cuchara, el personaje va a estar sujetando la cuchara, y ya puedo hacer cierto tipo de correcciones al borrador inicial. Por ejemplo, subir un poco la mandíbula, darle unos acabados un poco más orgánicos, menos geométricos, y dejarle la estructura base para entender que en cierto punto va a estar encajando un sombrero, ¿cierto? Entonces, otro de los errores que estaba cometiendo anteriormente el personaje era que, fíjense, la forma de la cabeza, si el cabello está cerrando por aquí, digamos que el casco del gorro, del sombrero, está un poco desfigurado. Tenemos que intentar respetar mucho ciertas cosas. Respetar el hecho de que, por ejemplo, la cabeza, fíjense que ya dibujamos una estructura, muy probablemente el gorro, o la gorra o el cajón deba estar aquí, sobre la forma de la cabeza. Eso va a hacer que sea tu dibujo mucho más chévere, mucho más espontáneo. Entonces, entendiendo pues que tenemos unas referencias que respetar, vamos a hacer una sonrisa muy expresiva, muy chévere. Algo así. A mi gusto personal, pues prefiero que los dientes salgan completamente desde acá. Fíjense que acá están como cortados. Generamos un pequeño juego con los dientes. Y en la parte inferior prefiero hacer la lengua mucho más afuera y no trabajar los dientes. Entonces mi personaje, como es un paisa joven, le voy a hacer de pronto una barbita, algo que sea muy local. Vamos a definir la parte del cuello, que no tiene que ser o sea, no tenemos que de pronto tener la cabeza y sacar el cuello de esta manera, no, pero sí marcarlo, sí que se entienda, sí que se vea. Vamos de este lado, obviamente, pues para hacer un pequeño contrapeso, vamos a trabajar la parte de lo que les comentaba ahorita, algo así, como por ejemplo, y generamos la forma de los dedos que están inspirados en
también como en la estructura de Mario. Siento que se ven muy bien, siento que pegarían con el personaje, entonces voy a tenerlos muy en cuenta. Ya podemos completar de este lado la mano también un poco. Fíjense que es un boceto, un borrador muy sucio, no hay ningún problema porque eso lo vamos a ir limpiando. Incluso para adelantar un poquito, voy a mostrarles ya cómo quedó el borrador final con base a lo que están viendo en este momento en mi cuaderno. Yo creería no, estoy muy seguro que los ojos van a estar muy abiertos, muy expresivos, pero también vamos a tener una versión muy característica de mi estilo en el que tenga los ojos cerrados. Entonces podemos ir pensando en una estructura base como la que estás viendo. Por aquí iría la oreja más o menos para que nos permita cerrar el peinado. Y vamos a hacerle un pelo largo como el de mi cliente. Digamos, hecha esta estructura, es muy sencillo entender y digamos visualizar la composición o lo que vamos a hacer a futuro. Hay un factor importante que me gustaría rescatar y es que tanto la nacionalidad de mi cliente como el lugar donde se está explotando la marca es colombiana, entonces sí quiero como dejar ese acento colombiano pues marcado como en lo que si fueran, acá se les conoce como ruana o poncho, ya depende de la zona. Y vamos a marcarlo de esta manera, vamos a bajarle un poquito la contextura, sacamos acá el pecho y ya sabes que por acá viene el brazo, ¿no? En este punto puedo dar me puedo sentir muy satisfecho con este primer sketch. Nunca olvides firmarlo, siempre es importante que tengas como ese registro y ese control de lo que estás haciendo. Entonces, por un momento, vamos a pasar de lo manual. Este salto es muy importante porque ya de pronto las personas que no manejen herramientas digitales pueden comenzar a digitalizar, pues a trazar, a trabajar los elementos con micropuntas, marcadores, con cualquier tipo de otro elemento que te permita sacar un sketch mucho más limpio. Como recomendación puedes trabajar con hojas de calco, colocarla encima e ir limpiando el borrador. Y luego solicitar ayuda a quien lo haga. Muchos de los profesionales o de las personas afines a la ilustración solo trabajan la parte manual y subcontratan la parte digital. Tú podrías hacerlo en caso de que de pronto no domines la técnica. Como mi cliente me solicitó que fuera un trabajo pues finalizado, entonces ahora vamos a proceder a la parte de la digitalización. En este momento entonces nos dirigimos de lo manual a lo digital. Y si de pronto te gustaría aprender, quédate porque voy a dar unos tips, unos consejos primeramente muy generales para que puedas comenzar a hacerlo tú, en caso de que también estés aprendiendo. Yo trabajo, pues mi herramienta digital es el iPad. Yo trabajo en el iPad, también trabajo en una Wacom, pero en este caso vamos a trabajar en el iPad por rapidez y practicidad. Compartimos la imagen al iPad para que empecemos como a revisar la estructura pues digital. Esto lo puedes hacer en cualquier software que tú utilices, sin importar que sea iPad o no, ¿ok? Y vamos a seleccionar un lápiz. Me gusta mucho este es como muy orgánico. Y vamos a empezar a limpiar un poco el personaje. Vamos a empezar entendiendo nuevamente cómo se compone el personaje. Aquí me doy cuenta de que me quedó un poco corrida la parte del sombrero. Se corrige de manera muy rápida. Recuerden que este borrador también es muy sucio. Primero estoy rescatando los elementos de lo que ya hice previamente para poderlos digitalizar de manera mucho más cómoda. Vamos a empezar como a limpiar un poco, entender un poco cómo va a ser la composición, sabiendo que por ejemplo aquí se supone que tú debes hacer el espacio para que la cabeza entre dentro del sombrero y la ubicación de los ojos de pronto me quedó un poco alta. Posiblemente lo hago un poco más compacto y le doy un poquito más de forma al rostro. Una vez ya tenemos definido como la estructura general y corregimos ciertos errores que pudimos haber cometido en la fase inicial del boceto, fíjense que me ha quedado el hombro un poco bajito. Voy a aprovechar este punto para corregir ciertas cositas como el tamaño de esta mano, un poquito más pequeña de pronto. Sí. El cliente me ha hecho una solicitud especial y es que le gustaría que el personaje tuviera una pulsera de cuencas, entonces lo voy a tener en cuenta en esta parte del boceto. Esta fase, por así decirlo, me gusta hacerla porque es la que nos ayuda a limpiar errores, a acomodar cierto tipo de elementos que de pronto nos estuviesen estorbando, que de pronto no estuviesen en su lugar. Y cuando avanzamos o vamos a, digamos, al boceto fase 2, deberías tener algo como lo que te voy a mostrar a continuación. Aquí.
Esta es la parte número 2. Voy a denominarla como fase 2 del boceto. Y fíjense que ya es una estructura mucho más definida. Ya es una estructura que nos va a ayudar a entender bien cómo va a quedar el personaje. Y créanme que estoy muy cómodo con el resultado. Algo interesante de este personaje es que iba a tener como una mochila, pero decidí obviarla y quedarme solamente con la ruana. Miren que la expresión es muy espontánea, está muy alegre. Aún no estoy muy seguro de la posición de estos dedos o de la forma de esa mano, pero yo creería que podemos avanzar a la parte de digitalización. Aquí fíjense que el trazo todavía es muy inestable, muy a manera de esbozo, y yo quiero que sea un poco más definido. Para ello vamos a cambiar el lápiz digital. En este caso yo utilizo uno que se llama escritura, que lo debo tener por aquí, escritura 1. Y ya tengo como unos tamaños preestablecidos. En Procreate puedes establecer tamaños y puedes comenzar a trabajar de manera mucho más rápida. ¿Qué hacemos? Empezamos a limpiar el borrador. En esta fase del proceso ya debes ser un poco más cuidadoso con los acabados y entender que ya estás avanzando, que ya este va a ser tu borrador final, y tener mucha precaución, mucha precaución. Te recomiendo que trabajes la fluidez de trazos, que estaremos hablando mucho de eso aquí en este canal. La fluidez de trazo implica que no trabajemos líneas monolíneas, valga la redundancia. Yo te explico un poco la diferencia. La línea monolínea tiene un inconveniente, y es que es exactamente igual en todos sus valores, ¿vale? Entonces, fíjate que se mantiene muy recta. Entonces, no me gusta mucho la estructura que producen. Más bien prefiero trabajar con la escritura porque me permite tener variaciones de trazo entre formas o fragmentos parcialmente más delgados que los otros. Eso le da mucho más volumen a tu dibujo, a tu composición, y en este caso pues al personaje. Ojo, también se pueden utilizar las monolíneas, pero para otros casos. Ya después te estaré hablando acerca del tema. Cuando termines de hacer toda la parte del trazado, que mira qué chévere cuando lo ponemos en comparación con el otro. Miren qué chévere como ya se empieza a ver una línea mucho más definida, mucho más llena de confianza. Vas a tener un resultado como el que te estoy mostrando. Decidí pues ya abrirle los ojos y dejarlo un poco más enfocado al producto final que vamos a entregar al cliente. Una vez termines de generar el trazado limpio, vas a tener un elemento o un recurso como el que estás viendo a continuación. Fíjense que ya resolvimos asuntos como las manos, resolvimos el asunto de la expresión de los ojos. Ya el sombrero está muy bien acabado. Esas líneas precisas las tomamos con herramientas de Procreate, como el acomodo del trazo. Si tú vas de un punto A a un punto B y dejas quieto el lápiz, Procreate te ayuda también a generar estas líneas, estos esbozos mucho más limpios, a diferencia de Photoshop de pronto, o de Sketch o de otras aplicaciones. Pero ya estoy muy contento con el resultado y creo que ya es hora, o ya podríamos comenzar a trabajar en la fase de la entrega final, que sería la aplicación de color. Una de las maneras en cómo lo hago es hacer una aplicación de color global, que va a ser como toda la forma general del sketch. Y lo que hago es que comienzo a seleccionar los fragmentos de color que van a ser diferentes. Por ponerte un ejemplo, hacemos la selección pues de la cabeza con todo el cuello, así completa. Podemos duplicar ese espacio y aplicarle un color base. Pongamos este color como por parte del ejercicio, y esto nos va a permitir, si yo me voy por acá, vamos a dejar este. Fíjense cómo ya vamos teniendo como el fragmento del color de la cabeza. Aquí, este me gusta. Y lo que hago es que borro las fracciones que no me sirvan. Este es un ejercicio que me gusta hacer para que cada elemento de la composición tenga un color específico, ¿cierto? Y para poder trabajar después la ubicación de luces y sombras. Una vez tenemos ya todas las fases o todas las formas separadas con su aplicación de color independiente, deberemos tener un resultado como el que estás viendo en pantalla en este momento. Me encanta mucho, se ve muy limpio el personaje, se ve muy interesante.
Y no solo eso, a partir de él ya puedes comenzar a trabajar tus variaciones, tus modelos diferentes. Ya depende de los gustos personales de cada uno de ustedes. En el caso mío, pues, como sabrás, me gusta mucho y por mi estilo manejar los ojitos cerrados. Entonces muy probablemente una de las variaciones tenga los ojitos cerrados. Eso va a ocurrir. Ya después se los voy a mostrar aquí en este mismo video para que ustedes vean cómo quedó. Este es el resultado final de nuestro personaje, el paisa. Espero que te haya gustado este proceso que vimos el día de hoy. Y espero que puedas identificar todas esas falencias del trabajo anterior y puedas entender cómo se construye el personaje, puedas entender cómo hacerlo y que lo hagas tú también en casa. Busca elementos, personajes, mascotas, algo con lo que de pronto no te sientas muy cómoda o muy cómodo y rediséñalo, hazlo a tu estilo, métele un poquito de flow, hazlo bien chévere y muéstrame a ver qué puedes hacer. Espero que te hayas divertido, espero que hayas aprendido mucho. Si tienes dudas o inquietudes, no olvides dejarlas aquí en los comentarios. Este es un video de la serie Redrawing. Como siempre te digo al final, construye, crea y proyecta todo ese talento que yo sé que tienes hacia una mejor calidad de vida. Espero que sigas interactuando y espero vernos muy pronto. Hasta la próxima.